Bienvenidos a Nuestra Salud. Hoy vamos a hablar con el doctor Ariel Peralta sobre un tema realmente muy importante, cáncer de colon. ¿Me acompañan? Vamos. Doctor Ariel Peralta, buenas tardes. Vamos a hablar sobre un tema realmente muy importante que es el cáncer de colon. Esta patología que afecta realmente a muchas personas y qué pasa además específicamente en nuestra zona, en nuestra región, donde hay una alta incidencia de esta enfermedad. ¿Qué tal, Carla? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Bueno, sí, no solo en nuestra zona. El cáncer de colon tiene una alta incidencia. El cáncer de colon en nuestro país, en la Argentina, es una patología prevalente que en los últimos años ha incrementado su incidencia y así lo demuestran todos los estudios y las estadísticas que se están realizando en la actualidad. En el caso de esta patología, ¿qué es lo que observan ustedes en el consultorio a nivel de la ciudad de Las Varillas, la región y también el departamento San Justo, donde es un lugar donde los estudios o las estadísticas indican de que hay un alto índice de personas que padecen esta enfermedad? Sí, lamentablemente nosotros en la zona y en el consultorio aquí en la ciudad de Las Varillas lo que vemos son casos que ya consultan con un cuadro evolucionado. Lamentablemente, a pesar de existir en nuestro país una ley donde existe una campaña de prevención y detección temprana del cáncer colorectal, es llevada poco a la práctica y la mayoría de las consultas que recibimos son pacientes con sintomatología y con cuadros evolucionados. Cuando el paciente ya presenta síntomas que lo lleva a la consulta, para nosotros ya son cuadros que clínicamente han evolucionado. Son pacientes que llevan tiempo ya con la patología presente y lamentablemente ya no podemos hablar de prevención. Sí, podemos hablar de tratamiento y de resolución del problema, pero no de prevención del desarrollo de la patología. ¿Cuáles son los síntomas que deben alertar a la población para poder consultar tempranamente? Bueno, esta es una patología que es compleja porque lamentablemente da muy pocos síntomas tempranos. Por eso se hace hincapié en las campañas de detección y de prevención temprana. Porque cuando el paciente presenta síntomas, la patología ya está instalada. Entonces ya la posibilidad de realizar tratamientos curativos disminuye ampliamente en su porcentaje. Pero los síntomas más frecuentes por los cuales el paciente consulta son la proctorragia, o sea, el sangrado, cuando el paciente tiene deposiciones, la pérdida de peso, la anemia, los dolores abdominales, y esos son los síntomas más frecuentes que suelen consultar los pacientes. ¿Cuándo es óptimo entonces poder consultar justamente para hacer prevención de esta patología? ¿La herencia tiene algo que ver? Lo óptimo y todas las campañas así lo indican es que a partir de los 50 años, tanto hombres como mujeres deberían realizarse una colonoscopía. Eso sería una campaña de detección precoz. En ese caso, nosotros estaríamos a la pesquisa de lo que son las lesiones precursoras, que son los conocidos pólipos, que son pequeñas lesiones que aparecen en el intestino grueso, que es de lo que estamos hablando, que pueden tener una evolución hasta de 10 años. Nosotros, si hacemos el diagnóstico de una lesión temprana, o sea, un pólipo, podemos hacer mediante el estudio
en el mismo procedimiento el tratamiento. Pero si nosotros ya tenemos la presencia de la lesión tumoral, el pronóstico por supuesto que no es el mismo que haciendo el diagnóstico en el momento de la prevención. ¿Qué predispone para contraer cáncer de colon? Con respecto a lo que me preguntaste, en cuanto a la herencia, por ahí hay alguna confusión en el común de la gente pensar de que todos los cánceres de colon son hereditarios, y la realidad es que el 90% de los cánceres de colon son esporádicos, son aislados. La herencia está solamente relacionada con un 3 a un 5% de los cánceres de colon. Son enfermedades que hay que investigarla en la familia de pacientes que tanto abuelos, padres, hermanos en una misma familia han presentado este tipo de patología. Pero a diferencia de lo que se cree comúnmente, que la mayoría de los cánceres de colon tienen una incidencia hereditaria, es todo lo contrario. La mayoría de los cánceres de colon son esporádicos o aislados, y el porcentaje de incidencia en relación a la herencia es el más bajo. Son patologías más difíciles de hacer diagnósticos, son más aisladas, por supuesto. Le preguntaba también, ¿qué predispone justamente a esta enfermedad, ¿no? Teniendo en cuenta de que, por un lado, tenemos una alimentación muy particular en Córdoba, en nuestro país. ¿Tiene algo que ver esto? ¿Tiene mucho que ver? Sí, tiene mucho que ver y es el factor principal. La alimentación y el hábito de vida de los pacientes. Fuera de los casos que son con relación hereditaria, la mala alimentación, el consumo de bebidas carbonadas, gaseosas, el consumo de alcohol, el consumo excesivo de tabaco, el consumo excesivo de carnes rojas y grasas animales, todo eso ya está claramente demostrado que son factores predisponentes con un pronóstico, digamos, como un factor cancerígeno que en el transcurso de los años favorece al desarrollo de esta patología. Sería importante entonces que ya desde chico se conozca que la alimentación puede prevenir esta y muchas otras enfermedades, que es algo fundamental. Sí, por supuesto. La Ley Nacional de Detección y Prevención Temprana del Cáncer de Colon así lo dice, que están recomendadas las charlas a nivel escolar y a nivel de la gente, del común de la gente, para informar sobre esto. El consumo de lácteos, el consumo de fibras, el consumo de carnes blancas, todo eso favorece a disminuir la incidencia del cáncer de colon, y eso se le debe enseñar a las personas desde temprana edad para justamente llevar adelante estas campañas de prevención. Hacemos una pequeña pausa y regresamos para seguir hablando con el doctor Ariel Peralta. El corazón de la salud que late en una región. Todo un camino al lado tuyo. Una especialidad para cada necesidad. El paciente sabe que no es un número. Nosotros lo conocemos al paciente. Vienen en búsqueda de ayuda y nosotros intentamos brindársela. Más de 45 profesionales reunidos bajo una misma misión. Sanatorio Policlínico. Latiendo por el bienestar de nuestros pacientes. LB Insumos Médicos. Todo en ortopedia, rodilleras, muñequeras, andadores, bastones. Representantes de Fitonature. Productos electromédicos como nebulizadores, tensiómetros, oxímetros.
alquiler de muletas, bastones, inmovilizadores de rodilla y botas. Realizamos plantillas a medida de cada paciente con kinesiólogo cada 15 días. Las plantillas tienen una duración de 5 años, con mantenimiento cada 6 meses. El primero es sin costo, ideal para deportistas, fácil de lavar, evita el olor y los hongos. Atención de lunes a viernes, 8:30 a 2:30 y de 16 a 19:30 horas. Estamos en Sargento Cabral 818 Las Varillas. También nos encontramos en Pozo del Molle y hacemos envíos a todo el país. En Instagram, LB Insumos Médicos. «30 años no son 360 meses, ni 10.950 días. Para nosotros, 30 años son más de 350 kilómetros conectados a través de 4 filiales. Son 4.580 socios y amigos. Son 87.300 anhelos concretados. 30 años es el kiosco de Dora y Rosy, el emprendimiento de David, los camiones de Adrián, el trabajo de este equipo. 30 años es el hogar de Jorge y su familia y también son las ilusiones de todos ellos. 30 años no son días, ni meses. 30 años es la garantía de que podemos ayudarte a alcanzar tus sueños. Mutual Unión, con el compromiso de siempre. El estreñimiento y la actividad física por el otro lado. ¿Qué implican estos dos factores en el cáncer de colon? Bueno, el estreñimiento no tiene, digamos, relación directa. El estreñimiento va a producir un disconfort en el paciente, pero no tiene relación directa ni predispone a que se desarrolle este tipo de patologías malignas. La actividad física está totalmente comprobado que dentro de los cambios de vida que uno debe realizar está recomendada hacer una actividad física regular, hacer un hábito de vida, realizar durante el día hasta 3 veces por semana actividades físicas que por lo menos deben llevar entre 30 y 40 minutos del día dedicados a la actividad física, y eso está totalmente comprobado que mejora o disminuye la incidencia de esta patología también. ¿El estrés qué rol juega en esto? Y bueno, otro de los factores que también interviene dentro de este conjunto multifactorial de cambios de hábitos que debemos realizar para disminuir la incidencia. El paciente sedentario, el paciente que no tiene buen descanso, que no dedica horas al descanso y al ocio o a las actividades recreativas, también está comprobado que si uno lo logra hacer, hay una incidencia disminuida en posibilidades de desarrollar esta patología. ¿El método de diagnóstico cuál es? Bueno, método de diagnóstico tenemos varios métodos de diagnóstico. Lo más utilizado, lo que más utilizamos nosotros aquí en el sanatorio, en el consultorio y en la zona, son dos, y más que nada para hacer los screening o los métodos de detección temprana. Uno es el test de sangre oculta en materia fecal y el otro es la videocolonoscopía. El test de sangre oculta en materia fecal con técnicas inmunoquímicas, hoy creo que es lo más usado cuando el paciente consulta por alguna sintomatología banal o alguna sintomatología poco específica. En cambio, la videocolonoscopía ya está más dirigida a pacientes que vienen con sintomatología sospechosa de la presencia de alguna patología a nivel intestinal. La videocolonoscopía es un método invasivo que, bueno, la gente
hay que hablar con el paciente, hay que explicarle el procedimiento. Mucha gente no tiene el conocimiento pleno de cómo se realiza el estudio y tiene miedo. El solo hecho de nombrárselo, el paciente inmediatamente se niega. Por eso hay que tomarse su tiempo en el consultorio y explicarle al paciente cuáles son los beneficios en relación a la realización de este procedimiento. Una vez detectado el cáncer de colon, ¿cómo es el tratamiento? ¿Qué es lo que se hace primero? Bueno, hay varias alternativas, hay muchas alternativas en realidad. Una vez, si realizamos una videocolonoscopía y tenemos la posibilidad de hacer un diagnóstico temprano, una lesión pequeña, menor de 2 centímetros, la misma videocolonoscopía puede ser diagnóstica y terapéutica. Eso sería el mejor de los cuadros, la mejor de las situaciones. O sea, hacer un diagnóstico temprano y a su vez, con el mismo procedimiento, hacer el tratamiento. Si ya estamos en presencia de una lesión tumoral, un cuadro avanzado, tenemos la posibilidad de la cirugía. Generalmente, cuando hablamos de patologías colónicas, siempre comenzamos con la cirugía resectiva, que de acuerdo en la ubicación topográfica de la lesión será la técnica a llevar adelante. Si hablamos ya de patologías del recto, que a pesar de ser parte del intestino grueso, el tratamiento se encara a veces de otra forma. Se puede encarar primero con quimioterapia o radioterapia y en un segundo tiempo la cirugía, o viceversa. Nuevamente vamos a una pausa y seguimos conversando con el doctor Peralta. Hola, somos Sanatorio Garcés. Queremos contarte que, como siempre, y desde hace casi 80 años, seguimos trabajando con mucho esfuerzo para poder brindarte la mejor atención. Trabajamos junto a un equipo de salud integrado por médicos, enfermeros, nutricionistas, kinesiólogos, psicólogos, que todos los días se esfuerzan para mejorar tu calidad de vida y la de tu familia. Contamos con el equipamiento adecuado para enfrentar y superar todos los desafíos que la salud nos impone. Consultorios externos para todas las especialidades, unidad de cuidados intensivos y guardia central atendiendo las 24 horas, porque tu tranquilidad es nuestra prioridad. Nada de esto hubiera sido posible sin el apoyo y la confianza que depositaste en nosotros. Es nuestro compromiso seguir mejorando y creciendo a través del tiempo. Queremos estar ahí, con vos y con los que vendrán, para que sepan que cuando hablamos de Sanatorio Garcés, estamos hablando de salud. Doctor, ¿los pólipos cuando se detectan son todos de carácter malignos o se clasifican de distinta manera? No, tienen una clasificación. Tenemos la clasificación general, es en pólipos benignos y pólipos malignos. La gran mayoría de ellos son pólipos benignos, y cuando tenemos la presencia de algún pólipo de extirpe maligno, o también hay pólipos que están en una clasificación intermedia, que son precursores
posibles de patologías malignas, o sea que con el transcurso del tiempo sí o sí van a tener una degeneración maligna. Tenemos la posibilidad, como te dije recién, si son menores de 2 centímetros, poder hacer una resección mediante la videocolonoscopía. Lo que se denomina colon irritable, ¿tiene algo que ver en también una especie de predisposición para el cáncer de colon o no tiene nada que ver? Bueno, las enfermedades inflamatorias están dentro de la patología del cáncer de colon, están consideradas como factores pronósticos asociados que pueden llegar a favorecer el desarrollo de de que un pólipo con el transcurso de los años tienda a malignizarse. Tanto esta enfermedad muy conocida como el colon irritable y otras enfermedades que son un poco menos frecuentes pero más graves, como es la colitis ulcerosa o la enfermedad de Crohn, que se consideran dentro de las enfermedades inflamatorias. Bueno, una vez que el paciente entra en tratamiento o ingresa en el tratamiento una vez diagnosticado, ¿qué posibilidades de sobrevida hay? Digamos, ¿hay estadísticas al respecto? Sí, las posibilidades de vida, bueno, hoy se ha mejorado mucho la sobrevida y un paciente que se detecta en estadios tempranos y se le realiza un tratamiento y una resección temprana tiene hasta un 90% de sobrevida actualmente. El inconveniente y los porcentajes empiezan a disminuir cuando estamos hablando de enfermedades avanzadas. Tenemos distintos escenarios que la tumoración de colon se clasifica de acuerdo al compromiso que tiene el tamaño del tumor, la invasión que tiene sobre la pared del intestino grueso y si ya ha dado células que están fuera del intestino y están asentadas sobre sus ganglios locales, y en estadios más avanzados si ya ha dado metástasis a otros órganos. Entonces el pronóstico depende de esa clasificación que se llama TNM, que bueno, es muy, digamos, del manejo de los especialistas, pero de acuerdo a eso es el pronóstico. Mientras más alto grado tenga esta clasificación, el pronóstico siempre es más desfavorable. Después de estos 2 años de pandemia, ¿qué están observando en los consultorios con respecto a esta patología? Y bueno, la pandemia ha sido contraproducente, no solo para esta patología intestinal, sino para la gran mayoría de las patologías, porque los pacientes han dejado de realizarse los controles periódicos, los controles anuales. Muchos dejaron, otros no pudieron, otros estuvieron ocupados con el COVID o estuvieron afectados por el COVID. Y la realidad es que hubo un intervalo en el seguimiento de los pacientes y eso fue totalmente contraproducente porque pacientes que podríamos haber diagnosticado con patologías tempranas, al no hacerse los controles requeridos para hacer la prevención, hoy en día los vemos con lesiones tumorales avanzadas. ¿Cada cuánto se tienen que hacer estos controles justamente? ¿Cada cuánto consultar o depende también de la edad del paciente? No, los controles dependen, también está todo eso estandarizado a nivel nacional y a nivel mundial. Un paciente que se realiza, un paciente de menor a 50 años, entre 45 y 50 años, que se realiza una colonoscopía, si el estudio es completamente normal, debe repetirse el estudio en el transcurso de los 5 años siguientes, salvo que en ese intervalo de tiempo comience con alguna sintomatología específica, si no es a los 5 años. Y pacientes que tienen detectada alguna lesión en un estudio colonoscópico, se recomienda que anualmente se hagan un control colonoscópico. Bien, muchísimas gracias, doctor Ariel Peralta, muy amable. Por favor.